Venimos este tiempo hablando de todo lo que es este fruto de justicia, entender lo que es el diseño de justicia, propósito de justicia. Venimos con este entendimiento, abriéndonos a verdaderamente, y yo creo que a todos nosotros nos ha roto, nos ha renovado verdaderamente y se ha revelado una forma de ver la justicia como no la habíamos visto antes. Aún dimensiones de justicia que antes creíamos de cosas y lo veíamos una justicia tan estática, hoy día vemos que la justicia tiene un movimiento constante, tiene un diseño, tiene propósito. No es algo que viene a dañarnos, sino que verdaderamente viene a establecer el reino del Señor. Y es algo que debemos procurarlo, buscarlo. La palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, no la justicia que nos enseña el hombre, sino que la justicia que viene de parte del Señor. Y la justicia tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón. ¿Se recuerdan? Con las motivaciones de nuestro corazón. Tiene que ver con que si hay intereses propios para obtener un beneficio de las acciones que estamos haciendo, eso es completamente injusto para el Señor. Todo lo que hagamos que busque un beneficio propio dentro de la dimensión de lo que es ser la iglesia, eso es injusto. Si yo evangelizo para atraer gente a la iglesia, eso es injusto, porque mi evangelizar tiene que ver con salvación. No tiene que ver con traer gente acá, ¿para qué? Para que seamos más número, para que nos congreguemos más. Todo lo que hagamos nosotros con una motivación de buscar un beneficio como congregación, como cuerpo, como hermanos, todo lo que hagamos que busca una intencionalidad personal, está corrompido. Todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor. Hacerlo para el Señor. Entonces tu motivación del hacer tiene que ver con que el Señor sea glorificado. Él tiene que ser glorificado en eso. Aun si ese hacer no tenga una remuneración justa ante los ojos de ti. Porque el Señor dice, aun si no somos fieles con las ganancias injustas, ¿cómo lo seremos con las ganancias justas? ¿Qué es ser fiel con lo injusto? Hacerlo para el Señor. No hacerlo por el beneficio. Ah, no, es que yo voy a trabajar en esto porque en esto gano más. Y de repente no tiene propósito. Pero lo estás haciendo tan solamente por el dinero. Y la motivación para un hijo del Señor no puede servir a Mamón y servir a Dios. No se puede, hermano. Verdaderamente yo lo estoy haciendo porque esto tiene un propósito de parte del Señor. Como ejemplo, la hermana Elba está cuidando sus plantas. Ella tiene un diseño de traer vida y cada planta está impartiendo sobre la persona que llega, imparte una dimensión de vida, de responsabilidad, de cuidado. Porque el tener una planta tiene un cuidado. Yo siempre que voy a comprar plantas pregunto, ¿cuál es la que menos se puede cuidar? Así como la que tiene menos riesgo de morir. ¿Cuál es la que tiene menos riesgo de morir? Porque son cosas que quizás nos cuestan. Pero verdaderamente la planta más valiosa es la que tiene un mayor cuidado. ¿O no? ¿Por qué? Porque tiene otra delicadeza, tiene otro cuidado. Entonces, lo mismo, de decir, no es lo mismo tener un perro, por el cuidado del perro, que ya los perros igual están más delicados, que tener un bebé. El perro de alguna forma tiene un instinto animal y va a comer. Va a salir a buscar hasta la basura, puede que el perro vaya y coma. ¿O no? Pero un bebé no. Un bebé no. Porque tiene otro sentido de responsabilidad. ¿Amén? Entonces hoy día vamos a hablar de esto en base a la justicia. La justicia tiene que ver con un sentido de responsabilidad para un hijo maduro. Hay un sentido de responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad. ¿Amén? Y este sentido de la responsabilidad tiene que ver con la expresión práctica de la justicia. Ahora mismo, decir vamos a entrar en un tiempo de votaciones. Yo no creo que el gobierno político a nosotros nos defina como hijos del Señor. Creo que la iglesia está por encima.
está por encima de todo gobierno político, pero tienes una responsabilidad. Si vas a apoyar a gente que está apoyando el aborto, si está apoyando a gente que apoya la homosexualidad, si vas contra los fundamentos del Señor y tu voto va ahí por un beneficio económico, por un beneficio social, hay un sentido de responsabilidad. ¿O no? Nos debería dar temor del Señor. Y yo no estoy apoyando un partido político porque yo ninguno, también de verdad que ninguno creo que dé a la medida de lo que verdaderamente una nación necesita como diseño del cielo. Pero no voy a darle mi voto a una persona que, no, porque es cristiano, no porque va a apoyar a las iglesias. Mi pregunta debe ser, ¿él es justo? ¿Tiene una conciencia de justicia? ¿Tiene temor del Señor? Entonces tú tienes una responsabilidad este mes. Vas a tener que dar un voto. Y no es, y no, pero tiene importancia porque es tu responsabilidad. Pero es que yo no sé por qué votar. Instrúyete. Pregúntale al Señor. Pregúntale qué Dios quiere para este tiempo. Ponte de acuerdo lo que el Señor quiere. Amén. Entonces, cuando vemos el tema justicia, no se refiere a algo legal o moral, sino una naturaleza en nosotros, que es Cristo, y además tiene que ver con asumir delante de Dios aquello que Él nos confía. La justicia tiene un sentido de responsabilidad con lo que Él nos confía. Hay gente que Dios quiere que Dios le confíe cosas, pero no quiere asumir una responsabilidad. Hermano, no es lo mismo sostener un hogar, confiar en el Señor, que Él es proveedor, confiar con un hijo que con 4 o 5. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque requiere otro tipo de inversión. No es lo mismo. No es lo mismo el estar asumiendo un rol dentro de un territorio y decir, hey, yo soy un agente de justicia en este territorio y tengo una responsabilidad, lo que entra y lo que sale, también lo asumo. Y lo que ocurre en mi ciudad, en Tinguiririca, lo que ocurre en Curicó, lo que ocurre en El Monte, lo que está ocurriendo en Cunaco, todo lo que está ocurriendo en San Fernando, en Puente Negro, todo lo que está ocurriendo en medida pequeña, de mirarlo de lo pequeño, de mirar desde lo que ocurre dentro de mi corazón, hasta mirar lo que está ocurriendo en el mundo, en la medida que el Señor te va dando autoridad, tú empiezas a entender que no lo puedes descuidar. Ejemplo, Isaac nos compartía que él está, a través de la bendición de ver temas de hermano que él es iglesia en casa en Italia. Él tiene una responsabilidad con eso. Hermano, es Italia, pero ¿por qué Dios lo llevó? Porque Dios vio en él un diseño que él puede sostener algo en Europa con hermanos donde no tiene que ver con algo superficial, tiene que ver con algo que pueda traspasar, como nosotros veíamos el otro día con los hermanos en el Perú, un árbol que traspasaba la tierra y las raíces llegaban a tocar abajo, traspasaban, tiene que ver con romper una estructura y que los árboles del Señor se establezcan en la tierra. Usted es un árbol de justicia, pero ¿es un árbol superficial o verdaderamente está traspasando y trastocando abajo, cambiando una dimensión de la cultura? Alguien que es un agente de reino, que porta una cultura de reino, que vive una cultura de reino, que verdaderamente su casa se convirtió en un pedazo de cielo. Y cuando la gente se conecta contigo dice, wow, ¿sabes qué? Empecé a hablar cosas, profundidades, ¿sabe que estoy hablando revelación? Oye, él, de verdad que cuando hablo es un pedazo de cielo. Tenemos espacio para hablar de fútbol, como, no sé, que la U es el mejor equipo de Chile. Podemos hablar esas cosas. Podemos hablarlas. Podemos hablar de economía, podemos hablar, porque también nuestro sentido cultural es parte de nuestra responsabilidad, es decir, ¿qué está ocurriendo en Chile?
Yo no puedo ignorar lo que está ocurriendo en Chile, todo lo que ocurrió ahora en Santiago, donde hubo un decomiso, más de 2.700 personas, ¿cierto? Las atraparon por el tema de droga. Tengo que estar mirando conforme a lo que el Señor me vaya abriendo. Hay un sentido de responsabilidad. Hay un sentido de responsabilidad. Pero tú también tienes un sentido de responsabilidad. ¿Qué está ocurriendo en mi casa? Eso es justo, hermano. ¿Qué está ocurriendo en mi casa? ¿Qué están haciendo mis hijos? ¿Qué estamos haciendo en los tiempos? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué voz estamos escuchando? Entonces, Señor, dame las naciones y el universo y vemos el espacio y esto y lo otro. Pero mira primero tu corazón. ¿Qué ocurre adentro? ¿Qué está ocurriendo? Eso es justicia, porque empiezo a asumir que mi corazón no lo ignoro. No ignoro el corazón de mis hijos, no ignoro el corazón de los hermanos, no ignoro lo que está ocurriendo dentro de mi comunidad, está bien. Mira, todos los que salimos del uno, salimos todos hablando tremendo, glorioso, wow, qué maravilloso. Bueno, pero hay personas como Ruth, Hernán, yo, Isaac, distintos hermanos, Waldo, Elías, ¿cierto? Que nosotros tenemos un sentido de responsabilidad en las comunidades que estamos caminando. ¿Qué hacemos con lo que recibimos? ¿Cómo lo llevamos a esto, a lo pequeño? A sentarnos en la casa y decir, hay cosas prácticas que se soltaron. ¿Qué cosa era? Practicar el estar. Era algo súper práctico. Y quizás ni siquiera hemos podido practicarlo. No sabemos cómo estar con nuestros hijos, con nuestra esposa, no sabemos estar como familia. No sabemos estar. Aún en las reuniones no sabemos estar. Practicar el estar. Y el estar no tiene que ver con tiempo, tiene que ver con tiempo de calidad. Tú puedes estar todo el día en tu casa y no estar. Como puedes estar un tiempo específico que el Señor te habilita, pero estar, disfrutar a tus hijos, disfrutar tu casa, hablar del reino, edificar. Darle tiempo a los sueños del Señor. Yo estoy escribiendo 2 libros, escribo otras escuelas, estoy ministrando acá, estoy haciendo esto, porque yo asumí lo que es justo para el Señor. Y hay cosas que se me van quedando y para eso estamos, para acompañarnos. Mi esposa me dice, hey, ojo con esto, ojo con esto. No se le va nada. Amén. Entonces la justicia tiene que ver con asumir delante de Dios aquello que Él nos confió. Si Dios te dio un don, practica. Si Dios te dio algo, utilízalo. Si Dios te confió algo, sé fiel. Sé fiel con eso. Sé fiel con eso. Esfuérzate. Esfuérzate en esa fidelidad. Presenta tus iniquidades delante del Señor. Presenta tus iniquidades de tu casa. Preséntalas. Que puedas tener con tiempo con tu familia y decir, estas son nuestras iniquidades, las presentamos delante del Señor y empiezas a ver que hay roles que están cumpliendo tus hijos, dones que ellos tienen. Empezamos a ver cosas que ellos tienen. Ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta con Magdiel que tiene una visibilidad para ver cosas que ocurren en el agua. Es un don. De repente estamos en un agua y dice, mira papá, hay una sirena. Mira, ¿dónde está la sirena? Digo yo. ¿Dónde está la sirena? Salgamos del agua. Sí. ¿Y cómo es la sirena? Y te la empieza a explicar. Las niñas se han dado cuenta. De repente dice, mira, y esto, mira, algo se está moviendo acá. Ella tiene un don. Entonces hay algo que yo tengo que empezar a desarrollar. Hay una conexión con las aguas. Hay algo ahí de parte del espíritu. Ejemplo, me he dado cuenta con Constanza que tiene algo con los vientos. De repente dice, mira el viento que está corriendo. Yo, sí, el viento. Sí. Para uno todos los vientos son vientos. Pero ella empieza a discernir las distinciones de los vientos. Y empieza a darse cuenta que hay vientos distintos en un lugar. Date cuenta, en Cunaco son distintos los vientos de San Fernando. Aún los vientos de nosotros allá arriba son distintos. Los de Curicó son distintos. Son distintos los vientos. Y cuando los vientos se enojan allá. ¿O no?
¿Te diste cuenta de lo que está ocurriendo en Talca y estos remolinos que están ocurriendo en el cielo? Sabes que nosotros venimos hablando hace cuánto, un tiempo atrás, que Dios nos viene llamando al tema de constitución, Dios nos viene hablando de ir como familia a sanar las heridas de constitución. Nos empezó a decir, quiero que vayan a esa tierra como familia, que se conecten, que se laven en esas aguas y que presenten su corazón ahí. Y de repente el Señor nos dice y empezó a hablar de Talca. Y si tú le preguntas a la gente del mundo, ¿qué te va a hablar de Talca? ¿Mm? Pongámosla en un domo. Pongámosla en un domo. Hay muchos hermanos acá que salieron heridos de Talca, que fueron por los espíritus religiosos y cosas que ocurrieron, que se congregan acá y salieron heridos. Entonces, qué tiene que ver la justicia? El tomar la responsabilidad. Tomar tu responsabilidad es justo. Es justo. Amén. Entonces, ¿qué vemos con esto? Que la justicia no es pasiva. La justicia siempre implica el cargar algo, el tomar la carga, el responsabilizarse, el tomar la carga. ¿O no? El mismo momento cuando nosotros dijimos, ya queremos, Dios, danos un lugar que sea conforme a tu corazón, que la idea que nosotros tenemos, y cuando vimos la casa, el patio, vimos el salón, dijimos, esto es lo que nosotros queremos. Queremos esta dimensión de reunirnos en casa, sentarnos, el hospedar. ¿Cuánto diseño hay en nosotros el hospedar? Y que no es que busquemos hospedar, entendemos que de repente hospedamos ángeles. Es un don, completamente un don. Y de repente decir, este tiempo hospedamos naciones, hermano, hemos crecido en el hospedando naciones. ¿Qué decir del diseño que de repente tiene también Curicó cuando estuvimos con los hermanos de Brasil y vimos un diseño de mesa? Y ese servir, el diseño de cuidar las generaciones, velar, nos hemos ido descubriendo y hemos ido tomando una identidad. Pero tiene que ver con el asumir lo que es justo, tomar esa carga. Pero te imaginas, de acá llegan los hermanos y decir, ya sabe qué, pastor, yo creemos que usted nomás tiene que hacerse cargo de esto porque el Señor nos habló. Y decir, hermano, acá hay cosas que arreglar, hay cosas que reparar, hay pasto que cortar, hay cuentas que hay que pagar, hay toda una responsabilidad que es justo. ¿Por qué? Porque lo asumimos juntos. Y eso tiene que ver con asumir cosas juntas. Ser fiel en eso. Es decir, asumimos juntos a reunirnos un domingo, el mes juntos, asumimos juntos el reunirnos en casa, asumimos juntos, estamos asumiendo, la revelación se nos está volviendo vida. Esa es la forma. Esa es la forma que se nos vuelva vida. Entonces, tiene que ver con el cargar algo. ¿Qué estás cargando tú en este tiempo? ¿Qué el Señor te está hablando? Si tú pides un crédito, págalo, porque es justo. Pero ¿cómo si el crédito es injusto? Y si no somos fieles con las ganancias injustas, ¿cómo seremos con las justas? Págalo. Pero es que me están cobrando interés de más, págalo. Sé justo, sé justo con eso. ¿O no? Sé justo con eso. No puede ser que el hermano ande, no sé, darte un ejemplo, con unas zapatillas de 100.000 pesos y los hijos anden con las zapatillas rotas. Y uno dice, ¿qué pasa? O el pastor de eterno y todo, y la esposa ni siquiera tiene ni ropa. ¿O no? Seamos justos. Seamos justos en lo que nos toca, seamos justos. A veces nosotros tenemos que empezar a entender que los corazones se empiezan a dañar cuando uno no es justo. ¿Por qué? Porque no estamos mirando, no estamos siendo conscientes. Asumimos que todo está bien y de repente, oye, no, tu indiferencia también nos daña. ¿Sabes qué? Tu forma de responder también nos daña. O ¿sabes qué? Tu forma de no asumir tu responsabilidad también nos hiere. ¿Por qué? Porque alguien tiene que tomar lo que tú no asumes. Entonces acá hay que ministrar, ya el pastor que ministre. ¡Hey, hermano, hay ancianos, ministren! Hermanos, se levantaron pastores, ministren, compartan. Hermano,
es que yo no soy pastor. Comparte, sé cuerpo, extiéndete, sale de tu burbuja personal y extiéndete a hacer la iglesia. Entiende, la iglesia es un diseño de comunidad. Es un diseño de comunidad. Entonces salgamos del espíritu religioso, que la iglesia es un culto de día domingo. Como le decía la otra vez, el Señor no necesita que le preparemos un culto. Él no necesita, hagámosle un culto al Señor. Dios no necesita un culto. Dios verdaderamente quiere que podamos tomar la carga que Él tiene. Y esa carga es maravillosa, porque su carga es un llamado. Amén. Entonces la justicia no es pasiva. No es para nada pasiva. Siempre implica que va a cargar algo, asumirlo, y no todo eso, resguardarlo, responder por ello. Entonces, cuando habla la Escritura, no simplemente habla que el justo es bueno, sino que es alguien se hace cargo de lo que Dios entrega. Amén. El único bueno es Él. Dios no busca que tú seas bueno, Dios busca que tú seas justo. En ninguna parte dice, y ojalá los hermanos sean buenos. ¿Dónde? En ninguna parte la Escritura dice que tú tienes que ser bueno. Aún Jesús le dijeron, el único bueno es Él. Él es el Padre bueno. A mí me toca hacer la voluntad que el Padre me envió. Yo quiero ser justo. Pero si vamos a hablar de bueno, hablemos de Él nomás. Porque nadie entraría en el ser bueno. Hay mucha gente buena que es injusta. ¿Por qué? Porque no ama. Aunque entregaras todos tus bienes a esto, aunque te pasaras por el fuego, aunque hicieras esto. Y si no amas, eres como metal que resuena. Entonces, te está hablando de lo que es justo para Él. Amén. Dice en Proverbios 12:5, dice, el justo, Proverbios 12:5, el justo piensa en lo que es recto. La justicia no tiene que ver tan solamente con la acción, sino que el que es justo está pensando en lo que es recto. ¿Y qué es lo que es recto? Su corazón, su voluntad, su consejo, lo que él está diciendo que es justo. Ejemplo, el otro día hablábamos, yo tenía un pensamiento de que las criptomonedas son injustas. Lo sigo sosteniendo, creo que son injustas. ¿Por qué? Porque no tienen un sistema de medición. Y todo lo que no es medible para el cielo es injusto. Pero hablando con un hermano me dijo, ¿sabes qué? Porque vino y la verdad, nos dio una ofrenda en criptomonedas. Y yo dije, ¿qué es esto? Ajá. Y lo primero que pensé, hermano, era como cuando tú te vas a sentar a la mesa y yo no como cerdo y te sirvieron el cerdo. Y decir, no, y queda toda tu ley expuesta. ¿Por qué? Porque para mí era injusto. Y yo le pregunto, ¿por qué ocupan las criptomonedas? Esa fue mi pregunta. Y me dice, porque si yo tengo cuenta en el banco, el gobierno nos roba las cuentas en el banco porque el gobierno acá es corrupto. Y las cuentas, ellos interfieren en las cuentas que son medibles de gobierno y te roban el dinero. Entonces yo dije, eso es más injusto. Entonces este hermano escondía el dinero en algo no medible para que el gobierno corrupto no lo tome y desde ahí mover las dimensiones del cielo. Me rompió mi cerebro, ¡pah! Mi justicia como trapo, me quedó todo lo que yo creía, me dio vuelta y me revolcó en el suelo. Y ahí el Señor me habló y me dijo, nunca llames inmundo a lo que yo santifico. Nunca, nunca. Mi justicia no es como el hombre la ve. Nosotros no podemos juzgar nada, hermano, nada con nuestros propios ojos. Todo tiene que ver con la justicia del cielo. Entonces son cosas que nos empiezan a remover. Ahora, para mí, yo no usaría criptomonedas. De verdad, porque yo creo que para mí Dios no me permite usar, ¿por qué? Porque acá creo que los gobiernos de acá no son injustos. Pero si ocurriera el caso de que empezaran a expropiar, robar dinero, cosas así que ocurren en otros países, es muy probable que yo esconda lo que es mío. Y porque esconder no tiene que ver con el ocultar, sino guardar y velar lo que Dios me confió. ¿O no?
Es lo mismo si veo que el sistema educativo es injusto y veo que va a corromper a mis generaciones. ¿Qué voy a hacer yo? Levantar un modelo, un diseño en la cual yo cuide mis generaciones. Y es lo que estamos haciendo. Y otro va a decir de afuera, oye, qué locos son, estos son sectas, estos son raros, estos son locos, ¿cómo no mandan los niños al colegio? Mira, y eso es lo que se escucha. Eso es lo que se escucha. Pero ¿qué hacemos nosotros? Buscamos lo que es justo para el Señor. ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? ¿Estamos dispuestos a pagar ese precio? Porque eso es. ¿Estamos dispuestos a eso? Entonces el justo piensa todo el tiempo en lo que es recto. Dice en Proverbios 2:21, los rectos habitarán la tierra. Los demás solo son superficiales, pero los justos están habitándola. Están en ese habitar la tierra. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos, los rectos, juntos y en comunión. Ellos habitando la tierra. Amén. Entonces estos pasajes nos muestran que el justo piensa, decide, actúa conforme a lo que Dios espera. El justo está pensando, actuando, decidiendo. Entonces tiene un sentido de responsabilidad. Vive con esa responsabilidad ante el Señor. Reconoce que su vida tiene un peso de salvación. Empieza a reconocer ese peso de salvación. Pablo le exhortaba, ¿cierto? Y le decía, cuidemos con temblor esta salvación tan grande. ¿O no? ¿Por qué? Porque él transmitía ese peso de responsabilidad de que el sacrificio del Señor, su sangre, fue demasiado digna para pisotearla. Y nosotros cuando no asumimos eso, es decir, Dios te libró de algo, ¿qué haces volviendo atrás? El otro día veía un documental y veía a un pastor, lloraba este pastor, porque Dios lo había rescatado de las drogas y todo eso, y el pastor dice que un día decidió probar de nuevo y perdió todo su llamamiento y hoy día está de nuevo metido en las drogas y no sabe cómo salir. Y sabes que el tipo estaba metido ahí en las drogas y venían y lo iban a rescatar y no podían rescatarlo. Y el tipo predicaba ahí, predicaba todo y él está como en esa condición, pero él seguía hablando del Señor y todo, pero cuando a él le hablaron y se fue de la ciudad y le decían, ¿y tú qué eras antes? Y él le decían, tú eras pastor. ¿Sabes que él se quebrantó, lloró y todo? ¿Por qué? Porque se vio hoy en la condición y decía, perdí todo. Perdí todo, ¿por qué? Por no asumir esa responsabilidad. Perdí todo, ¿por qué? Porque de repente cuando tuve que decir no, no pude decir no. ¿Cuántas familias, matrimonio, hermano, conyugajo, 30 años, 40 años juntos y de repente en un momento el tipo se le ocurrió adulterar a la mujer, hizo esto y dañó toda una historia, toda una historia. El restaurar, yo lo creo, en el nombre del Señor lo hemos vivido con mi esposa. Hemos vivido restauraciones conyugales, hemos vivido la restauración. Pero qué precioso sería cuidarlo. Es muy difícil, pero requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces a veces nosotros como que no estamos entendiendo eso que nos toca defender, pelear, guardar, cubrir. Reconocer que tu vida tiene un peso. Tiene un peso. Hay demasiada revelación en tu vida, hay demasiado conocer, hay demasiadas dimensiones del cielo, hay demasiadas intercesiones, trabajos territoriales, hay demasiada inversión del Señor para estar sentado viendo Netflix sin creer, sin propósito. Cuando de repente si el Señor te envía a ver una película, yo he visto, son del propósito del Señor, pero cuando uno dice esto no tiene propósito, ¿qué estoy haciendo aquí? Son maravillosos. Amén. Entonces la justicia no te permite vivir livianamente. No puedes ser irresponsable. No te lo permite. Hay algo, la conciencia de justicia no te deja.
no te deja ser liviano. El justo entiende que sus decisiones afectan su casa. Entiende que sus decisiones afectan su territorio. Empieza a entender que sus decisiones afectan las generaciones. Sus generaciones que están, y aún las generaciones venideras, aún las generaciones no nacidas, tú estás dejando una huella. Tú estás dejando una marca. Entonces necesitamos responder a la luz que estamos recibiendo. Nadie te dice que respondas a algo. De repente el hermano, no sé, por darte un ejemplo, Ruth, ¿cuántos años lleva con la dieta de Daniel? ¿Ah? 35 años con la dieta de Daniel. Más estricta que la de Daniel. 35 años. Quizás Dios no te está pidiendo la dieta de Daniel, a ti, pero sí te está pidiendo que asumas una responsabilidad. Por último, de que veas que le estás dando de alimento a tus hijos. Y en vez de darle una vianesa, dale un huevo. ¿O no? A mí me tienen sufriendo en mi casa. De verdad, porque yo el otro día llego contento a mi casa, después del trabajo, llego a comer una tortilla de acelga y unos huevos. Y huevos duros. Yo abro y en el microondas, porque yo llego y mi comida siempre mi esposa me la guarda en el microondas. Y yo abro el microondas. Katy, ¿dónde está mi comida? Digo yo. Y me dice, es la que está en el microondas. No, esta no es. Esta es la ensalada. Le dije, ¿dónde está la comida? Esta es la... Le dije, ¿dónde está mi comida? Dije, mi esposa tiene un sentido de responsabilidad también con cuidar mi vida. ¿Por qué? Porque yo no me sé cuidar solo en eso. De verdad. A mí me gusta mucho la comida rica, la buena mesa, me gusta. Pero también hay una luz. Y hay una luz que empieza a pesar. Entonces yo entiendo que eso, yo lo miro y digo, voy a imaginar que, ya no, que, que un lomo vetado con papa frita y esto y lo otro. Ayer almorzamos pollo con brócoli. Ese fue el almuerzo. Fue un poco triste, pero le estoy agarrando el gusto. ¿Sí? Y los desayunos en vez de pan son omelette, cosas así, yo le voy agarrando el gusto. Y ayer, mira lo que provocó. Fuimos y le dije a las niñas, vamos a tomar helado. Y me dijo, pero papá, me dijo, ¿qué? No recuerdo cuál de las cuatro. Me dijo, pero esto no es sano, me dijo. Yo la miré así como, me la cambiaron ya. Nosotros somos de los que comemos helado, le dije yo, no. Le dije, mira, nos cuidamos, pero en este momento también vamos a tener un tiempo donde Dios nos permite también disfrutar un helado. Vamos y tomémonos helado. Ya que sea triple copa. Ya. Harto chocolate con harta salsa. ¿Por qué? Porque entendía que eso también era justo para mis hijas, el disfrutar ese helado. Entonces, que tu luz no se te vuelva tiniebla. Y que esa medida que Dios te pide a ti vivirla, no se la implantes a otro. Porque es lo que Dios te está hablando a ti. Ese ha sido el pecado religioso de que tú te sientes superior por algo que tú estás viviendo. No, es lo que Dios te pidió a ti. El sentido de excelencia y perfeccionismo en eso, Dios te lo está pidiendo a ti porque Dios quiere que tú lo hagas. ¿Me entiendes? Aún nuestro testimonio en el barrio es importante decir, no sé, si tú, ¿cómo se llama la parte de afuera? El antejardín. Si tu antejardín es una selva y todos saben que tú eres cristiano y de repente todos los otros jardines, una belleza, y uno dice, wow. Uno, ¿qué es lo que pasaría? El primero decía, oye, este que es injusto, este lo otro, ¿cierto? Para ser cristiano como él y como lo otro. De repente sí, pero hay gente también que le da toda su vida a su casa y no le da vida a lo que pasa adentro. Está más preocupado de lo superficial que lo que ocurre adentro. Y ahí empieza a moverse la justicia, decir, pero igual estoy injusto. Bueno, ¿qué te importa a ti? ¿Y qué tú? ¿Y qué tú? Entonces ahí es donde, ¿qué es lo que nos toca? Asumir lo que te toca a ti.
¿Qué es lo que Dios te dice a ti? Ejemplo, el otro día el Señor me dijo a mí, ordenen todas sus cosas, su ropa, sus cosas, y tuvimos que generar un orden dentro de la casa, adentro. Afuera, aún no sabemos cómo salir, hay que salir con rozón. De verdad, en una semana esa cuestión es una locura. De verdad, una locura. Pero yo digo, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí quedó. De verdad que ayer, el sábado, queríamos quedarnos en la casa a trabajar. Pero el Señor nos dijo, vayan y salgan. Y yo como ya estoy, esas luchas internas, pero tú vas respondiendo a lo que es justo para el Señor. Amén. Mateo 7:24 habla, el que me oye estas palabras y las hace. Eso es el sentido de justicia y de responsabilidad. El que me oye estas palabras y las hace. Segunda de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Guarda el depósito del Espíritu que tú tienes. Guárdalo. Justicia. El que me oye estas palabras y las hace. Justicia. Guardar es responsabilidad. Guardar es justicia. Ser fiel con lo poco es justicia. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No transferir culpas, no excusarte. David, he pecado contra el cielo y contra ti. Justicia. Pecó, sí, pero fue justo porque reconoció su pecado, se arrepintió, eso es justo. Injusto era Saúl, que trataba de no asumir su responsabilidad y culpar a otros. Pero uno diría, pero el pecado de David fue más grave que el de Saúl. ¿Delante de los ojos de quién? ¿Cuántas esposas tenía Salomón? 300. Entonces tú empiezas a mirar y es una locura. Pero el Señor dice, ¿y a ti qué? Asume tu responsabilidad, lo tuyo. Amén. Imagínate, veíamos el otro día, hablábamos con Adri y veíamos, ella compartía una foto que hace 22 años atrás, todo lo que es el terrorismo musulmán y todo había derribado las Torres Gemelas. Y hoy día en Nueva York, el tipo de, ¿cómo se llama? ¿Ah? El alcalde, podríamos llamarlo de acá, es musulmán. ¿Cómo pudo cambiar tanto en 22 años algo? Tú no te imaginas los cambios que pueden ocurrir hoy día. Tú no te imaginas cómo puede cambiar nuestra nación, cómo pueden cambiar los territorios, tú no te imaginas cómo pueden cambiar los ríos, cómo pueden cambiar las generaciones, tú ni siquiera te imaginas lo que hoy día puede ocurrir verdaderamente si hay una iglesia que es justa. Amén. Entonces, cuidar el corazón también es justo. Guarda tu corazón porque de él brotan todos los manantiales de vida. Proverbios 4:23. Guardarlo es tu responsabilidad. Dios no dice, Dios te dice, yo voy a guardar tu corazón. Él dice, de tu corazón te haces cargo tú. Tú te haces cargo de tu corazón. Pero es que me ofendieron. ¿Pero quién se ofendió? Pero es que me pegaron, pone la otra mejilla. Pero es que me robaron, dale la capa también. Ay, Señor, esta es tu medida. ¿Estoy en ti o no estoy en ti? Y ahí empieza a removerse toda una estructura religiosa que está operando dentro de nosotros. Y empezamos a ver que necesitamos al Cordero. Necesitamos su sangre que opere en nosotros. Necesitamos ser transformados por Él. Guarda tu corazón. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a este hermano? 70 veces 7. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi mamá? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi papá? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi esposo, a mi esposa? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi jefe? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta cuántas? No le dice a este esto, a este esto, a este... No, Dios es muy específico y Él le dice, esta es la forma de vida que quiero que vivas.
Si alguien tiene algo en contra de su hermano y en vez de traer su ofrenda, vaya al lado de su hermano, solucione el problema y después de, vaya y traiga su ofrenda. Es decir, no se la lleve. Vaya, no se quede en esa nomás. ¿Ah? No, yo solucioné los problemas. Se me fue el tiempo de la ofrenda. Pero te das cuenta que hay acciones que son más importantes para el Señor. ¿Qué acciones? Lo que está ocurriendo dentro de tu corazón, que tus acciones físicas, tus acciones naturales, es más importante para Él lo que está ocurriendo en tu corazón. Dice la palabra, no te duermas, ¿cierto? Con tu esposo enojado, que el sol no se ponga sobre tu enojo. ¿Cuántos soles han pasado? ¿Cuántos soles han pasado? Hermano, semanas, se eclipsó el año, ¿o no? La hermana eclipse, ¿o no? Somos así a veces. Nos cuesta tanto trabajar las profundidades de nuestro corazón, pero son importantes para el Señor. Dios en este tiempo está hablando de profundidades. Y las profundidades tienen que ver con lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Veíamos con la iglesia de Venezuela estos días y veíamos que ellos tienen una virgen que la tienen no sé a cuántos metros de profundidad allá en Venezuela, abajo, y la gente entra a dejarle ofrenda abajo, así, sumerge y le van a dejar ofrenda. Es una virgen. Y yo les compartía esto, les decía, ¿cuán profunda puede estar la idolatría dentro de nosotros? ¿Cuán profundo? De decir, Dios primeramente quiere trabajar tus profundidades, que tú conozcas tu corazón, lo profundo que está ocurriendo dentro de ti, que no solo soluciones no, tuve ese impulso, ya no tengo que tenerlo más. Es decir, ¿por qué brotó eso? ¿Por qué me sentí tentado en esto? ¿Por qué me sentí atraído por esto? Si esto no es parte de lo del Señor. Si tú no estás dispuesto a trabajar los impulsos de tu corazón, quieres trabajar lo superficial. No ignores los impulsos de tu corazón. Ahí es donde entra todo el diseño de la coraza de justicia. Porque Dios podría haber escogido la justicia como una espada, ¿no? Que involucra a los demás. Ojalá la justicia hubiera sido una espada, para matarlos a todos. Pero Dios dijo, la justicia es una coraza. Una coraza. Y entonces, ¿qué está dentro de la justicia? Tu corazón. Todos tus órganos vitales están dentro de la dimensión de la justicia. Y cuando viene un ataque de la tiniebla, ¿con qué tú tienes para defenderte? La fe. ¿Y qué es la fe? Un escudo. Si tu fe está caída, ¿dónde va a pegar? En la justicia. Entonces la gente, ¿por qué decae en la justicia? Porque tiene problema de fe. Porque si la gente tuviera fe, podría sostener esos golpes con fe. Pero cuando no tenemos fe, ¡pah!, el golpe en la coraza de justicia. El hermano, ¿por qué no da? El hermano, ¿por qué no hace esto? El hermano, ¿por qué? Porque tiene un problema de fe. Y su justicia está caída, pero el problema no es la justicia, el problema es la fe. El justo por la fe vivirá. Ahora entonces, ¿qué es vivir por fe? ¿Qué es vivir por fe? ¿Qué sería para ti vivir por fe, Isaac? Espérame, Isaac, dale un micrófono para que quede grabado. Vivir por fe tiene que ver con vivir viendo lo que es invisible para el ojo humano, como para el ojo físico, pero visible para las dimensiones del reino del Señor en el Espíritu, ¿no? Porque la fe tiene que ver con el tener una convicción, ¿no? Una certeza, una confianza de lo que yo no puedo ver con mis ojos, pero sí puedo ver con mi corazón, con mi espíritu. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué es vivir por fe para ti, Katy? Me emocioné.
Vivir por fe es vivir rendida a una voluntad que no viene de mi manera de pensar o como yo quiero hacerlo, sino que está tan conectada al oír al Señor y hacer su voluntad. Creo que el poder entrar en esa dimensión de voluntad, Totalmente. necesitamos oír y permanecer en esa voluntad que no tiene que ver con lo que yo escojo, así como lo hace Saulo. Sí. Saulo no, hasta que oye, ¿cierto? Cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Él entra oyendo, ¿cierto? Él se destapa y se le cierran esos ojos de carne, Sí. pero él entra en una dimensión donde empieza a comprender y a entender la voluntad. Creo que la fe nos abre el oír para entender la voluntad y andar en esa voluntad. Poderosísimo. Poderoso. Yo creo que lo que hablaron los hermanos está súper ajustado. Entonces, ahora lo que yo digo yo, ¿estamos viviendo por fe? Creo que son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo sé que estoy viviendo por fe? Segunda de Corintios 5:7. Un segundo. Segunda de Corintios 5:7. Como decía Isaac, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que decía Isaac? Esa convicción. Confiar en lo que Dios nos ha hablado. Tiene que ver con un confiar en lo que Dios nos ha hablado por sobre lo que vemos. Poder encontrar las piedras preciosas en medio del barro. Poder encontrarlas, decir, oye, este no le veo vuelta, pero mira más allá. ¿Qué Dios dice de esto? Oye, este territorio, pero ¿qué Dios habla? Somos tan agudos en escuchar lo que se ve que a veces no discernimos lo que Dios quiere mostrar. Y ahí es donde se despierta el ver no por vista, el ver como al invisible, el no andar por vista, el andar por fe. ¿Qué quería decir? Amén. Como decía Katy, Abraham 11:8, que lo cantábamos. Por la fe Abraham obedeció sin saber dónde iba. ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a perdernos con el Señor? ¿Qué tiene que ver con eso? La fe tiene que ver con soltar el control. Soltemos el control. Tiene que ver con obedecer, aunque lo natural diga lo contrario. Aunque lo natural diga lo contrario. ¿O no? José Luis, si tú hoy día tienes 100 y das 10, ¿con cuánto te quedas? Si tienes 100 y das 10, ¿con cuánto te quedas? ¿Con 10? ¿Por qué? Está bien, es correcto. ¿Por qué es correcto? Porque los 90 te los vas a gastar. Lo único que te va a quedar es lo que le diste al Señor. Es lo que tú has dado. Hacer tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen. ¿O no? Pero esto no es lógico. Pero es que no andamos por vista, andamos por fe. Y el cielo dice esto. Todo lo que la fe tiene que ver con obras. La fe sin obras es muerta. Entonces ahí es donde entra el plano de la justicia, donde las obras nacen de la motivación de su corazón. No de lo que vemos, sino de lo que Él nos empieza a guiar. Entonces la fe no es pasiva, acciona. Tiene que ver con acciones, acciones de amor, acciones de servicio, acciones de administración, acciones de misericordia, acciones de gracia. ¿Y qué hacemos con la justicia? Tú eres justo porque eres sal, tú eres justo, pero la justicia no es espada. La justicia no es espada, la justicia es coraza. Entonces saquemos la justicia de los ojos, porque como mides serás medido. Entramos en otra locura. Estamos siendo juzgados por nuestra propia forma de mirar todo el tiempo. Por la fe Abraham obedeció sin saber dónde iba. Piensa eso. ¿Cuántas veces te has atrevido
a tomar decisiones. No era que fue un paseo. Él se fue de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Y se fue con sus cosas sin saber dónde iba. Tan solamente sabía que el Señor lo estaba llamando. Es decir, que su voz es más que suficiente. No te preocupes cómo Dios lo va a hacer. El cuándo, el cómo y el dónde le pertenecen al Señor. ¿Cuándo le pertenece a Él? ¿Cómo le pertenece a Él? ¿Dónde le pertenece a Él? Pero qué precioso es cuando nos revela el para qué. Para que mi reino sea estable. ¿Para qué? Para esto, decía. Aún Jesús, cosas, Él entendía, pero se le fueron revelando en el abrir. Y llega un momento donde Él tenía que tener una claridad de justicia. Y Él empieza a clamar por el tema de la cruz y el Padre le ofrece la copa. Le dice, esto es necesario. Tienes que vivir esta parte. Ahí Jesús, imagínate, se rasgar en la carne en ese momento, dice, que se haga tu voluntad, no la mía. Esto es lo justo. Aún tu justicia me va a generar pérdida en esto, pero yo estoy dispuesto a perder, porque es lo justo. Hebreos 10:23 dice, fiel es el que prometió. Entonces, la justicia, la fe tiene que ver con creer que Dios es fiel en lo que prometió. Él es fiel. Amén. No porque lo sintamos. No es que yo no siento que Él sea fiel, sino porque Él es verdadero. Ese es el único punto. Dios es verdadero y Él es fiel en lo que prometió. No, pero es que esto no se ha cumplido, pero ¿te lo dijo el Señor? ¿Te lo dijo verdaderamente esto el Señor? ¿Te lo dijo el Señor? No, es que me lo soltó una profecía un hermano. ¿Te lo dijo el Señor o no te lo dijo el Señor? Porque si te lo dijo el Señor, Él es fiel, Él lo va a cumplir, porque Él te lo dijo. Amén. Dios me habló. ¿Quién te puede mover de lo que Dios me habló? ¿Y cómo sé que nadie me puede mover? Porque estoy haciendo conforme a lo que Él me habló. El que oye mis palabras y las hace. Las hace. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te habló? Es que estoy esperando que Él me... ¿Qué estás haciendo hoy con lo que Él te ha hablado? Con lo que Él te ha hablado. Amén. Separado de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Fe es depender de Cristo totalmente. Nada querer hacerlo en división ni separado. Amén. Creo que hasta aquí llegamos a un punto súper importante que es el fundamento de cómo vive el justo. ¿Cómo vive el justo? ¿Cómo vive? Por fe. Por fe. Amén. David decía, serví a mi generación según la voluntad de Dios. Amén. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No era una frase de motivación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, esa motivación. Era una frase de compromiso. Era un compromiso, todo lo puedo en Cristo. Sé que tengo y asumo, todo lo puedo en Él. Hay un compromiso. No hay una frase motivacional, tiene que ver con un compromiso. Esto yo lo puedo porque en Cristo se está manifestando. ¿Será que podemos sostener una nación todos nosotros acá juntos? ¿Creemos? ¿Será que Dios puede cambiar el curso de una nación? ¿Será que Dios enviando tan solamente un conyugazgo o una persona puede cambiar el curso de todo un continente? ¿Dios te puede usar para eso? ¿Será que Dios puede usarte para que nazca una generación en un día contigo? ¿Será que Dios te puede usar para cambiar el destino de la tierra? ¿Será? ¿Será que tú puedes ser un agente de cambio en Cunaco, en Melipilla? ¿Será que tú puedes hacer un cambio en Tinguiririca? ¿Será que tú puedes hacer el cambio en Curicó? ¿Será que tu casa puede ser el pedazo de cielo? ¿El reino de Dios establecido en ese lugar? ¿Será que tus hijos pueden ser un cambio? No un presidente.
La iglesia. La iglesia es la voz profética de estos tiempos y de los tiempos y de los siglos. Siempre ha sido la iglesia la que va marcando los tiempos y los destinos de la tierra. Amén. Vamos a orar en esto. Y quiero que cada uno de nosotros pueda meditar en estos sentidos de responsabilidad, el cómo estamos respondiendo. Amén. Cómo estoy respondiendo en mi vida, con mi corazón, cómo estoy respondiendo en mi familia, en la asignación, en el ministerio, en el territorio. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo por fe? ¿Cómo vamos a salir de este lugar hoy? Si no hay fe, toda nuestra forma de caminar, Dios la considera injusta. Todo. Amén. Podemos tener una religión, pero no una vida que se alinee a la voz del Señor. Si no hay fe, no, ¿cómo me voy a alinear a la voz del Señor si no tengo fe? Entonces la fe es la puerta que abre la justicia. Amén. La fe es lo que nos permite oír, ver, responder, obedecer. Oímos, creímos, te obedecemos, Dios. Oímos, creímos, te obedecemos, Dios. Pero no es oímos, creímos. Te obedecemos, Dios. Te obedecemos, Señor, te obedecemos. Te obedecemos. Mi casa te obedece. Mi vida te obedece. Respondo, veo. No rehúso tu justicia. Tomo la carga de tu voluntad. Amén. Vamos a orar.